Bueno, son las 7, ¿les parece si empezamos? Como tú digas, si quieres damos 3 minutos de Ya, tolerancia o si ok. quieres... Damos 3 minutos de tolerancia entonces, Macarena. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Ese taller se va a transmitir en red? Estaba con el micrófono apagado. Se va a grabar y luego se Allá. van a transmitir. Bueno, estoy grabando. Buenas noches, Oliva. Ahora sí me parece, Macarena. Empezamos. Está Julio también con nosotros. Ok. Perfecto. Ok. Eh, Sí, una, dime. una consulta. Comienzo de frente. ¿Se puede hacer dinámicas? ¿No? ¿Cómo Como lo hacemos? hayas Ya, pauteado tú, no hay ningún problema. ya, perfecto. Ok. Buenas noches con todos. Mi nombre es Juana Quispeliú, integrante de la comunidad Ser Maestro. Darles la bienvenida a todos los presentes a los talleres especializados, continuando con nuestro Congreso Internacional, denominado de Pedagogía Nueva, Ruralidad y Desarrollo Docente. En esta oportunidad, el taller de habilidades para la vida, educación desde la prevención de la violencia hacia una cultura de paz, estará a cargo de nuestra experta Macarena Arribas Berkemeyer. Vamos a conocer un poco de ella. Macarena fundó MAC hace 7 años. Ella lleva más de 15 años trabajando con niños y adolescentes de distintos colegios del sector público y privado. Es comunicadora y educadora con especializaciones en inteligencia emocional y coaching ontológico. Darte la bienvenida, Macarena. Los dejo con ustedes. Muchísimas gracias. En verdad, yo siempre feliz de contribuir con ser maestro, de trabajar en conjunto en realidad. Estoy acá con distintas personas de mi equipo también, porque nos encanta lo que ustedes hacen, de verdad, admiramos muchísimo todo el rol importantísimo que tienen y el impacto que generan. Así que gracias por la invitación. Voy a compartir ahora mi pantalla. No hay opción de compartir solo una parte, ¿no? Tiene que ser la pantalla completa. Sí, tienes la opción para compartir. A ver. ¿Se ve? Sí, Perfecto. Bueno, tal como presentaron, yo soy Macarena Rivas, yo fundé MAP hace un poco más de 7 años. Eh, Hoy día vamos a hablar acerca de la idea de educar desde la prevención de la violencia, ¿no? Y
y buscar esta idea de tener una cultura de paz, cómo a través de la educación podemos generar un ambiente pacífico, armonioso, con mejores seres humanos, con seres humanos que se respetan mucho más los unos a los otros, y finalmente formar mejores sociedades, ¿no? A veces nos olvidamos que vamos al colegio para aprender para la vida, ¿no? Y nos quedamos en lo académico, pero en realidad la educación es la base de la construcción de un mundo mejor, y por ende, desde MAP trabajamos esta idea, ¿no? De educar para la vida, una educación para crecer. Bueno, esa soy yo el año pasado con mis 2 hijos. Desde que, siempre pongo esta foto porque desde que los tuve, en verdad, reforcé muchísimo esas ganas por querer transformar la educación, por proponer una educación mucho más integral que forme mejores personas, ¿no? El nacimiento de mis hijos fortalecieron este compromiso que yo tengo con la educación del país, ¿no? Hace más de 15 años trabajo con niños, adolescentes de diferentes colegios de Perú, y cuando me di cuenta que en verdad lo que queríamos hacer era girar la educación hacia una mucho más emocional y humana en Perú, pues tenía que trabajar de la mano del Ministerio de Educación. Entonces es ahí cuando comienzo a trabajar también con el sector público, ¿no? Yo soy fiel creyente de que para que los países salgan adelante, el sector público y el sector privado tienen que generar alianzas, ¿no? Entonces eso en realidad es lo que hacemos en MAP. Como les conté, buscamos girar la educación hacia una mucho más emocional, humana y creativa, que forme mejores personas, para así construir una mejor sociedad, ¿no? Romper con la idea de la educación tradicional, que propone que todo el mundo aprende lo mismo, de la misma manera, a la misma vez, que son evaluados de la misma forma. Trabajamos a través de 3 pilares fundamentales. Tenemos el pilar académico, por supuesto, donde enseñamos comunicación, matemáticas, geografía, historia, por supuesto que sí, todos los cursos académicos que estoy segura todos acá conocemos porque hemos pasado por algún colegio tradicional en algún momento, ¿no? Preparamos a chicos, por ejemplo, que quieren cambiarse de un colegio a otro colegio, reforzamos eso que quizá no quedó tan claro en el colegio, ¿no? Luego tenemos el pilar emocional, donde trabajamos temas emocionales como terapias emocionales, programas de inteligencia emocional, talleres socioemocionales para padres, evaluaciones psicológicas. Yo soy comunicadora y al acabar comunicaciones hice un diplomado en neuroeducación, luego hice una maestría en liderazgo de la educación, y conforme pasó el tiempo me fui especializando en inteligencia emocional y en coaching ontológico. Y es con esto y a través del tiempo que yo comienzo a fortalecer toda esta parte emocional de MAP, ¿no? Y luego también tenemos la parte creativa, talleres de arte, creatividad, de idiomas divertidas, talleres para bebés en el parque, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos esos 3 pilares que trabajamos proponiendo esta idea de educación integral, ¿no? Luego, conforme fue pasando el tiempo, como les contaba, y comenzamos a acercarnos al sector público, tuvimos que buscar un aliado, ¿no? Una empresa privada. Por eso digo que el mundo público y privado en realidad sí deben trabajar de la mano para generar impactos realmente potentes para las sociedades. Buscamos a empresas que quisieran entrar a este camino, ¿no? Este camino de democratizar una educación integral de calidad en zonas vulnerables. Es ahí que se forma toda esta parte social de MAP, que de hecho se llama Amablemente, de la mano del LINCORP. LINCORP tiene Tambo y Aruma, de la mano del Ministerio de Educación y de la mano del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Qué hacemos? Principalmente hacemos 4 cosas importantes. Capacitaciones a docentes a nivel nacional, a través de convenios, a través de esta red, por ejemplo, capacitamos a docentes mensualmente. Tenemos una plataforma integral educativa con más de 30.000 piezas educativas. Con la pandemia lo que hicimos fue crear una plataforma que tenga los cursos académicos que sí en el currículo nacional, como matemáticas, ciencia, geografía e historia, pero además cursos emocionales y creativos, cursos que realmente toquen temas sociales, como por ejemplo lo es la violencia,
como por ejemplo lo es la sexualidad, la anemia, ¿no? Entonces, nuestra plataforma es una plataforma viva donde nosotros implementamos cursos de acuerdo a las necesidades que vamos descubriendo en las poblaciones con las que trabajamos. Tenemos un proyecto rural que se llama De Tambo a Tambo, de la mano del MIDIS y el Programa Nacional País, con el cual visitamos diferentes zonas, diferentes comunidades rurales del país muy vulnerables y trabajamos con estas comunidades empoderándolas, educándolas en habilidades blandas y trabajando en la primera infancia a partir de este año también. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Tenemos proyectos también con empresas con las cuales llevamos a cabo proyectos sociales. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque si queremos hablar de la violencia, tenemos, por lo menos desde MAP, que contarles todos los programas que tenemos alrededor del país, que una y otra vez nos hacen acordar de que es importante tratar el tema de la violencia, ¿no? Muchísimos países en Latinoamérica tienen un nivel de violencia bastante alto, ¿no? Una violencia que viene por diferentes razones, una falta de valores potente y poblaciones muy vulnerables, donde la violencia está en el día a día, ¿no? Entonces queríamos contarles también, por ejemplo, cómo a través de nuestros viajes a diferentes zonas rurales, a Cusco, a Huancavelica, a Piura, Ayacucho, entre otros, vemos que esto es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Y en MAP somos fieles creyentes que para trabajar estos temas tenemos que comenzar por la base, que son los niños, y por ende la educación sería el vehículo para tratarlo, ¿no? Estamos a través de diferentes programas, tanto sincrónicos como asincrónicos, en diferentes regiones. Y como les contaba, podemos lograr esto a través de diferentes recursos y especialmente a través de nuestra plataforma que contiene más de 35.000 piezas educativas. Y trabajamos todo de forma transversal, trabajando las habilidades blandas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de prevención de violencia, es importante hablar también de las habilidades blandas, porque las habilidades blandas son justamente esas habilidades que nos dan herramientas para convertirnos en mejores personas. Entonces, hablar de la prevención de la violencia, ¿no? Desde la mirada de MAP, es hablar también del fortalecimiento de las habilidades blandas, como la son la empatía, la motivación, el respeto, la tolerancia y la escucha activa, entre otros, el trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros en MAP lo definimos así, ¿no? Las habilidades que nos dan herramientas para convertirnos en mejores personas. De hecho, yo soy fiel creyente de que si queremos acabar con los dolores de nuestra sociedad, de la humanidad, en realidad, debemos comenzar con la educación, ¿no? Debemos acostumbrarnos a no apagar incendios, sino a prevenirlos. Y con esta foto, a mí me encanta hablar de este tema, ¿no? Esta es una foto de hace muchísimos años, una foto en blanco y negro, ¿no? De estudiantes en un aula de clase, ¿no? En un sistema educativo tradicional, donde se pretende que todos aprenden lo mismo de la misma manera, ¿no es cierto? A la misma vez. Entonces yo me pregunto, ¿estamos realmente validando las diferencias? ¿Sí? O sea, ¿estamos siendo conscientes de que en efecto cada persona es distinta y por ende aprende distinto? ¿No? ¿Estamos entonces respetando a los demás que son distintos a nosotros? Esas son las preguntas que se me vienen a la mente cuando veo, por ejemplo, una foto así, que si yo tomo una foto al sistema educativo actual, va a ser muy parecida, ¿no? Entonces estamos enfrascados en un sistema donde los cursos son netamente académicos, ¿no? Como matemáticas, ciencias, geografía, historia, que fantástico, fantástico, es maravilloso esto, pero le estamos dando suficiente valor, ese valor que se merece la educación emocional. Por ejemplo, estamos poniéndole suficiente importancia a los valores, y esas son las preguntas que a mí se me vienen a la mente cuando pienso en la prevención de la violencia, ¿no? Porque muchas veces nos vamos directo, ok, hablemos de la violencia, ¿qué es la violencia? ¿Cómo funciona? Bacán, pero oye, vayámonos un poquito más a la raíz, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a ver la punta del iceberg, ¿no? Cuando en verdad el iceberg es mucho más grande por abajo. Entonces, vayámonos a la raíz. Y esta es una imagen
que de hecho me pasó una mamá de una alumna mía, hace poco, hace un par de días. Y acá lo que dice, ¿no? Es una foto de Hitler, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y es un sobreviviente de la guerra que dice esto, ¿ya? De hecho, él era un psicólogo de niños y un sobreviviente del Holocausto, ¿no? Y él dice, yo soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que nadie, lo que ninguna persona debió ver jamás. Cámaras de gas construidas por ingenieros, niños envenenados por físicos educados, niños asesinados por enfermeras entrenadas, ¿no? Mujeres y bebés disparados por personas graduadas del colegio. Y entonces, dice, yo en verdad sospecho de la educación, ¿no? Tengo ahí como mis sospechas, ¿no? Mis inquietudes, como estas ganas de cuestionarla, ¿no? Entonces, lo que yo pido es, él dice, ayudemos a nuestros niños a que se vuelvan más humanos. Nuestros esfuerzos no deben nunca producir monstruos que saben muchas cosas, ¿no? O grandes físicos, psicópatas, ¿entienden? Leer, escribir, la aritmética son importantes solo y solo si sirven para que nuestros hijos se vuelvan más humanos, ¿no? Cuando me acordé que tenía este evento sobre la violencia y me llega esto, yo dije, es exactamente la raíz, ¿no? Si queremos desde nuestro rol de educadores acabar con la violencia y aportar a una reducción de la violencia en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestros sistemas educativos, tenemos que ser conscientes de que vamos al colegio no solamente a aprender educación académica, vamos al colegio a aprender para la vida. Las primeras mini sociedades se forman en el colegio, ¿no? Aprendemos acerca de la vida social, del trabajo en equipo, de cómo relacionarnos los unos a los otros en el colegio, ¿no? Entonces, desde ese punto de partida, tenemos que comenzar a trabajar este tema. Entonces, en resumen, la lectura, la escritura y la aritmética son importantes solo si sirven para formar niños más humanos. Así que si queremos un mundo sin violencia, yo soy fiel creyente de que se debe comenzar por la educación, ¿no? Y eso es precisamente lo que buscamos en MAP. En MAP buscamos formar para la vida, buscamos una educación para crecer y trabajamos arduamente todo el tiempo para poder formular, estructurar, gestionar programas que lleguen a la mayor cantidad de gente y poder expandir esa idea de que el mundo necesita una educación para crecer, una educación para la vida, para crecer, para volvernos mejores personas y de verdad comenzar a construir ese mundo que estoy segura todos aquí queremos para hoy, para nuestros hijos, para el futuro y para la humanidad. Así que antes de pasarle el micro a una compañera de mi equipo, a Luz María El Risco, psicóloga, que va a hablarles a detalle acerca de lo que es la violencia y entrar mucho más a detalle a los tipos de violencia, qué es. A veces pensamos que violencia es de pronto que te tiren un puñete, pero no. Hay muchos tipos de violencia que a veces ni siquiera les damos tanta importancia, pero te destruyen emocionalmente, ¿no? Así que bueno, primero este videíto y luego le paso el micro a Luz María. No se oye, Macarena. ¿No se oye? A ver, de nuevo. Un ratitito. Ahí. No, no se oye, Maca. Maca, no estamos escuchando tu audio. No sé qué pasa. Quizá alguien más del equipo lo puede poner porque he presentado hace un rato un video y funcionó. Voy a probar yo, Maca. A ver. Buenas.
Empiezo a presentar. Vamos a ver. Ahora sí. A nombre de las 7 redes educativas de la UGEL de Huancavelica, queremos agradecerles a ustedes por el apoyo incondicional. Estoy seguro que vamos a sacar provecho de sus experiencias por la predisposición de cada uno de nosotros. El primer paso para saber que estamos hablando de violencia es poder identificar. Los docentes y el colegio funcionan como un factor protector. Es un lugar donde los niños van y se desenvuelven, donde aprenden. Es un entorno donde encuentran a un docente comprensivo, que los mira, que los atiende, que les enseña. Nuestro trabajo está ahí, elevar la autoestima de esos niños que siempre han estado violentados a través del entorno. Es lo que sucede en muchos casos en nuestra zona. Nosotros que venimos laborando en zonas rurales. Creo que ha sido muy interesante para nosotros relacionado a la violencia, ¿no? Este es el taller número 2, que es Educando desde la prevención hacia una cultura de paz. 6 de cada 10 niños y niñas entre 9 y 11 años fueron víctimas de violencia. Creo que esto debe salir necesariamente primeramente de la familia y de la comunidad. Hoy en día la nueva generación implica nuevos tipos de docentes, nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar. Estoy muy agradecido, señorita, muy bien por esta exposición y creo que hemos llegado a una conclusión de lo tan importante que es este aspecto de la convivencia y el desarrollarnos, ¿no?, emocionalmente. Muchas gracias a todos por participar, por estar y por ser parte de esta red tan importante. Muy agradecido por su participación y esperando que no sea la última vez, sino ya articularlo quizás al equipo con la UGEL Huancavelica, con la dirección regional. Muy agradecido a nombre del equipo de redes. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Chao a todos. Muchísimas gracias. Listo. Ahora sí, una vez, bueno, viendo este video en el que pudimos conversar con diferentes docentes de Huancavelica, me presento antes de empezar el tema. Yo soy Luz María del Risco, como dijo Maca, soy psicóloga clínica y, bueno, trabajo en MAP hace muchísimos años y me encanta la educación y cómo es que esta se puede mezclar con todo el aspecto emocional de los niños, de las niñas, de los adolescentes, e incluso de las personas, ¿no?, mayores, de los adultos, porque en realidad todos podemos aprender siempre, ¿no? Siempre estamos en un constante aprendizaje. El día de hoy venimos por un tema importantísimo, que es el tema de la violencia. Y en realidad la violencia se puede dar en diferentes entornos, en diferentes momentos, de diferentes formas. Y lo importante, más allá de saber todo lo que está alrededor de este tema, es poder identificarla. Si sabemos toda esta información, vamos a poder nosotros tener las herramientas para poder identificarla y atenderla a tiempo, para que esto no afecte a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Por ahí vi un comentario, ¿no?, a raíz de la exposición de Macarena, en cómo es que nosotros replicamos todo esto en diferentes zonas del Perú, y la verdad es que nosotros consideramos que la educación debe ser accesible para todos, y que sobre todo la atención a nivel emocional debe ser para todos. Entonces, a cada una de las comunidades a las que vamos, a cada uno de los colegios donde nosotros podemos tener comunicación o con cualquier tipo de grupo de estudiantes o docentes, siempre trabajamos las habilidades para la vida y cómo desarrollarlas, ¿sí?, cómo ser mejores personas. Entonces, a raíz de eso decidimos hablar un poco sobre la violencia, ¿no? ¿Y qué es la violencia? En realidad es todo acto que tiene como resultado, ¿no?, algún daño físico, sexual, psicológico, ¿sí? La violencia puede tener resultados que no necesariamente son visibles en el cuerpo, y por eso es tan importante identificarla a tiempo, porque todo lo que es a nivel emocional, si bien no se ve directamente o en el mismo momento, va a tener repercusiones a largo plazo. Además, están incluidas las amenazas, la coerción, o también la privación de libertad, ¿no? Ya sea que esto sea a nivel público o dentro de una vida privada. Entonces, ahí, por ejemplo, es donde colindan los dos mundos de los docentes, ¿no? La vida privada de los alumnos, donde a veces no tenemos mucho campo de acción,
y la vida que se desenvuelve dentro del aula de clase. Por eso es que es importante estar tan atentos ante todo esto, ¿no? Y la violencia infantil en particular se da cuando estas acciones, ¿no? Son ejercidas a menores de 18 años y puede abarcar todos los tipos de violencia. Y también estamos hablando de la desatención, de la negligencia o de la explotación de los niños. La desatención de un niño cuando la etapa de vida lo requiere también es un tipo de violencia porque estamos afectando el desarrollo normal de estos niños, ¿no? Y puede darse en el hogar, en la escuela, en los sistemas de cuidado, en la justicia, en establecimientos de trabajo o en la comunidad. Vamos a hablar sobre diferentes tipos de violencia y sé que algunos los van a conocer. Hay muchísimos tipos de violencia en realidad y lo importante acá es ver los más comunes de pronto y a partir de eso empezar nosotros a preguntarnos, dentro de todos estos actos que veo, ¿cuáles podrían ser violencia? ¿Cuáles no? Y a los que sí, pues empezar como a hacer algo al respecto, ¿no? Tenemos la violencia física que está directamente vinculada al cuerpo y a la fuerza física, ¿no? Pueden ser golpes, jalones, empujones. También hablamos de transgredir el espacio personal, el espacio corporal. Cuando una persona se siente de pronto abrumada por alguien o que ha pasado este espacio, podría verse también como un tipo de agresión, ¿no? Y puede ocasionar dolor e incluso la muerte. Y esto es muy importante también, porque el dolor, si bien a veces puede ser un tema físico, puede generar sentimientos traumáticos y de humillación, y eso sí cala a lo largo de la vida también. La violencia psicológica, por otro lado, son conductas que tienen, digamos, el objetivo, ¿no?, de hacer sufrir a la persona a nivel emocional o a nivel psíquico, ¿sí? Esto es un concepto muy delicado porque está bastante usado este término. Y si bien está bastante usado, a veces no logramos identificar cuándo es que se da la violencia psicológica y lo importante que es su efecto a largo plazo. Todos estos actos, sean intencionados o no, van a reducir a la víctima. La víctima se va a sentir de pronto humillada, se va a sentir vulnerada, su autoestima de pronto va a disminuir y causan sufrimiento que no es físico. Entonces, he ahí la dificultad de poder identificarlo, ¿no? Además de hacerse recurrente, podría incluso ir o llevar esto a que sea un maltrato psicológico. Y esto también es gravísimo y tiene consecuencias no solamente en el desarrollo, sino en el aprendizaje. Tenemos dos tipos de violencia psicológica, que es la activa y la pasiva. La activa, en realidad, se da mucho con palabras, con actos, ¿no? Cuando la persona ejecuta algo o comunica algo y esto agrede a la otra persona psicológicamente. Y la pasiva tiene que ver de pronto con, en realidad, no necesariamente hacer mucho. Retirarle la palabra, retirarle la atención a alguien, sabiendo que esto podría perjudicarla o hacerla sentir mal. Tenemos la violencia social, que de pronto es bastante común en los colegios porque estamos en un entorno social. Como dijo Maca, son las primeras comunidades. Entonces, este tipo de violencia se puede dar mucho en estos pequeños grupos que se forman, ¿no? Implica aislar socialmente a una persona, tratar de que los demás la rechacen y además estamos hablando de que las personas somos seres que necesitamos, por naturaleza, relacionarnos. Y tenemos también esta necesidad de pertenecer a un grupo. Y cuando una persona le quita ese derecho o esa posibilidad de pertenecer a otra, se puede hablar de una violencia social. Tenemos violencia cultural. Y este tipo de violencia en realidad es bastante complejo porque estamos hablando ya de creencias y de valores que están arraigados en nuestra sociedad y que a veces, al momento de cuestionarlos, también generan muchas discusiones, ¿no? De pronto mucho debate, porque son cosas que están ya metidas dentro de la cultura, ¿no? Puede tener que ver con la discriminación, de pronto, las desigualdades, algunos planteamientos científicos, políticos y demás cosas. También tenemos la violencia verbal, ¿sí? Que muchas veces está metida en otros tipos de violencia. La violencia verbal básicamente es una agresión mediante el lenguaje. Y acá lo importante también es entender de que estamos hablando de todo lo que sea verbal, porque el lenguaje en algún punto también podría ser corporal,
¿sí? Y pueden utilizarse palabras obscenas, insultantes, nos podemos referir a la persona de manera denigrante, y esto causa también un tipo de efecto negativo en las personas. Si ven acá en la imagen, es como que saliera un puño de nuestra boca, porque en realidad nosotros no agredimos físicamente cuando estamos hablando de violencia verbal, pero sí se siente así, y lo interesante ahí es poder identificarlo, ¿no? Suele acompañar muchas veces a la violencia psicológica, ¿sí? Y a la violencia física, pero también se puede dar únicamente como violencia verbal. Tenemos la violencia escolar también, que de hecho es una de las más importantes con los docentes, porque es el área sobre la que más tienen acción, ¿no? Y tiene básicamente consecuencias no solamente en la salud física y mental, sino como en la parte social de todos los estudiantes. Y además, esto puede ocasionar que se desarrollen de pronto comportamientos agresivos y violentos en esa persona que ha sido violentada, ¿no? O de retraimiento, también podría pasar. Y suele generar consecuencias negativas que perduran a lo largo de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien se da en la etapa escolar, ese niño que se formó para la vida dentro del colegio y recibió agresiones o fue violentado, llevará esas consecuencias a lo largo de su vida. Y por eso es que es imprescindible en realidad la labor de los docentes ahí. Tenemos la violencia en línea y ahí me quiero detener un poco, porque en realidad, si bien las comunidades en línea nos ayudan a comunicarnos, a entablar relaciones, a vincularnos, también suponen cierto riesgo, ¿no? Entre las personas. ¿Por qué? Porque son actos que van a estar metidos dentro de una comunicación que no necesariamente podemos manejar todo el tiempo. Los niños, los adolescentes están constantemente conectados, y esta conexión, si bien es buena en algún punto, también podría traer dificultades o de pronto hacerlos más vulnerables a recibir algún tipo de acoso, bullying o recibir imágenes que no deseen. Y a raíz de que existe, ¿no?, este tipo de violencia, tenemos 3 categorías. El ciberacoso, que habla de mensajes intimidatorios o amenazantes. El sexteo o el sexting, que tiene que ver con mensajes o fotos de contenido explícito sin autorización de la persona que los recibe. Y el doxing, que tiene que ver con publicar información privada o que puede identificar a la víctima, ¿no? Y en este caso, sí, cuando manejamos información de la otra persona y lo hacemos sin su consentimiento, le estamos agrediendo, le estamos violentando. Y es importante tener esto en cuenta, porque en Internet muchas veces la edad, el sexo o la ubicación de las personas no necesariamente es certera, y tenemos que estar al tanto de todo lo que sucede en línea para poder nosotros priorizar el bienestar de los estudiantes, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la violencia durante la pandemia. Generalmente la violencia a lo largo de los años, digamos que se ha seguido dando, pero en la pandemia han habido ciertas oportunidades o situaciones que de pronto han podido agravar esta situación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo afecta la situación de la pandemia en el término de los hogares? Debido a la pandemia se cerraron muchísimas escuelas y esto ha afectado más de 1.500 millones de niños y niñas. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas restricciones aumentan la probabilidad de que los niños que presencien, digamos, vean o padezcan de situaciones de abusos físicos, psicológicos y sexuales dentro del hogar. ¿Por qué? Porque ya no hay un ambiente al que puedan recurrir. Todo sucede dentro de casa, ¿ya? Entonces eso es muy importante porque, claro, ahora nuestros niños, nuestras niñas aprenden desde casa, pero si ese entorno no es seguro, entonces, ¿cómo vamos a pretender que ellos aprendan de la mejor manera? Si es muy difícil poder concentrarse, poder entender y poder aprender cuando uno se siente violentado. Además, las comunidades, como les dije, ¿no?, hacen que estén mucho más expuestos a diferentes amenazas, al ciberacoso e incluso a la explotación, ¿no? Y, de hecho, pueden haber mucha influencia en el sentido de adoptar conductas arriesgadas, ¿no? Por temas de pronto, retos de comunidades o por influencias de otras personas que manipulan a las personas que están usando las redes, ¿no?
Además, hay algo muy interesante que sucede ya en el Perú hace varios años, y es que la pobreza o la situación económica en desventaja es una variable que está relacionada directamente con la violencia. ¿Por qué? Porque la pobreza o una situación económica en desventaja hace que sintamos menos bienestar, nos sentimos en cierta desventaja. Y ese descontento con nuestro bienestar personal hace que nosotros podamos ser incluso un poco más agresivos y que apliquemos conductas agresivas a las demás personas. Y eso definitivamente influye en cómo vivimos en comunidad, ¿no? El bienestar propio, como les dije, influye en esta interacción directamente, y las condiciones de vida que son inadecuadas, ¿no? Imaginemos, ¿no? Falta de servicios, de agua, de electricidad, de desagüe. Son estresores que están ahí permanentemente y que hacen que una persona pueda, pues, dejar de comportarse de una manera adecuada, de pronto, de la mejor manera para poder relacionarse, ¿no? Y esto, pues, podría desencadenar maltrato infantil. Y si hablamos de esto en relación a la pandemia ha afectado económicamente a muchas familias del Perú. Entonces, si tenemos dos variables que están altamente relacionadas, ahora en la pandemia lo están aún más, ¿no? ¿Cómo se puede manifestar o cómo va a manifestarse esta violencia en las niñas, niños y adolescentes? En diferentes aspectos. En la conducta, en las relaciones interpersonales, en el autoestima y en el rendimiento académico. Como docentes, a veces dirán, claro, yo me encargo del rendimiento académico, pero en realidad el niño tiene conductas dentro del colegio, se relaciona interpersonalmente, su autoestima influye en qué tanto se sienta capaz de aprender y finalmente también rinde en función a esto. Entonces, acá lo interesante es ver en todas las áreas en las que la violencia puede impactar. En conducta podemos tener niños más retraídos o de pronto niños que, como se sienten violentados y atacados, reaccionen, ¿no? Y desafíen la autoridad, no se sientan cómodos en clase. Las relaciones interpersonales pasa exactamente lo mismo. Empezamos a tener grupos, empezamos a interferir en este tipo de relación y aprendizaje. Porque si bien en el colegio se habla de aprendizaje a nivel académico y de temas, también hablamos de aprendizaje en función de vínculos. Los vínculos que se forman en el colegio después se replicarán en la vida adulta. Si nosotros nos vinculamos con nuestros profesores de manera óptima, si nosotros tenemos profesores que nos acogen, que conversan, que nos miran, entonces de pronto vamos a creer que en la vida adulta podemos encontrar vínculos sanos como esos y los vamos a buscar. Si vamos a tener vínculos que no son sanos, que son agresivos, que son limitantes, en la vida vamos a replicar también esos vínculos y eso va a afectar directamente a nuestro desarrollo como personas. De nuevo, el autoestima. El autoestima también. Un niño, una niña, un adolescente que se siente capaz de aprender va a hacerlo. Si no se siente capaz, no lo va a intentar siquiera. Y pues el rendimiento académico definitivamente está relacionado con eso, porque tiene que ver con la atención y concentración de los niños, ¿no? Y cómo ellos van a poder enfrentarse a diferentes retos y nuevos conocimientos que vamos a darles, ¿no? Y bueno, las consecuencias se pueden manifestar a nivel individual o a nivel grupal. Podemos hablar de un grupo de niños dentro de mi salón, un grupo de niños o un salón dentro de todo el colegio. Entonces es importante identificar todo, ¿no? Y tener en consideración cada una de las actitudes que puedan tener nuestros estudiantes. ¿Qué otras manifestaciones podemos observar? Luzma, perdón que te interrumpa, si puedes regresar, porfa, al anterior. Creo que has dicho has hablado acerca de uno de mis temas más queridos en todos los años que he estado en este mundo de la educación, ¿no? Cómo nosotros, como educadores, podemos fomentar un aprendizaje realmente potente para los estudiantes, ¿no? Un estudiante que se siente seguro en el aula, un estudiante que se siente acogido, que se siente comprendido, que se siente valorado, que se siente escuchado, donde se trabaja el bullying, por ejemplo, donde nosotros como educadores fomentamos un espacio seguro, ¿no? Donde prevenimos el bullying, la violencia, etcétera, ese niño va a crecer más seguro de sí mismo. De verdad que sí. Y si pasa lo opuesto, si nosotros como educadores no
nos enfocamos en estar atentos, ¿no? O atentas a descubrir estos casos de bullying, por ejemplo, en la clase o de otros tipos de violencia, es muy poco probable que nuestros estudiantes mejoren su rendimiento académico, ¿no? Yo justamente el año pasado, a fines del año pasado, di una charla TEDx, que sería buenazo que alguien de mi equipo ponga el link por el chat, porque justamente hablaba de esto, hablaba de que, de hecho, existen experimentos, investigaciones que muestran que lo que el docente le dice al estudiante realmente tiene un efecto importante en ese estudiante, ¿no? Y cuando hablamos de bullying, por ejemplo, en el aula, no solamente estamos hablando de que un estudiante, ¿no?, agredió a otro estudiante, como dice Luz María, puede ser físicamente, puede ser verbalmente, emocionalmente, etcétera, sino que también muchas veces nosotros como educadores, por estar muchas veces enfocados en que el niño aprenda a sumar o que haga una serie de tareas, lo que fuese, no nos concentramos en ese estado emocional, ¿no? O emitimos juicios, por ejemplo, no, es que tú no puedes, o ya tú mejor no intentes, ¿no? O, oye, mejor tú no hagas la tarea. A veces ni siquiera lo hacemos tan conscientes, pero eso también es una forma de agresión, ¿no? Y, por supuesto, hay docentes maravillosos que no van por ese camino, pero yo les digo, o sea, por experiencia propia, yo en el colegio muchas veces no me sentía capaz, por ejemplo, en matemáticas, y en verdad las profesoras que me tocaron no necesariamente tenían en consideración mi estado emocional, ¿no? Y eso también es un tipo de violencia, ¿no? Hacer a veces comentarios déspotas, ¿no? Que de alguna manera igual maltratan a los estudiantes, ¿no? No solamente de niño a niño, a veces también viene desde algo más alto, ¿no? Así que cuando acá, por ejemplo, preguntan, ¿no?, ¿qué podemos pedirle a los docentes? ¿Qué podemos pedirles a las familias, a las autoridades educativas? Yo, de verdad, que quisiera pedirles que abran un poco más esa mirada, que abramos este espacio a una educación mucho más emocional. Cada niño, cada persona tiene un mundo emocional aparte, ¿no? Interno. Entonces, en una clase a la que, si se ponen a pensar, los niños atienden de lunes a viernes, muchísimas semanas al año, de 8 de la mañana a 3, 4, 5 de la tarde. Entonces, pensar que nuestro rol como educadores es solamente educarlos para el examen de matemáticas, para la prueba PISA, para la comprensión lectora, es no querer ver la realidad, ¿no? Y cuántos niños, cuántos estudiantes yo he recibido que me dicen, es que yo no voy a ser nadie en la vida porque me va mal en el colegio. Oye, Macarena, es que yo voy a ser una fracasada. Yo no quiero ser una fracasada. Yo digo, ¿fracasada? ¿Disculpa? ¿Por qué? ¿Porque te sacaste 10 en un examen de matemáticas? De ninguna manera. O sea, por ahí no va el tema, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, yo invito a todos los docentes a darle esa mirada que muchas veces la hemos dejado un poco de lado. Uh-huh. Te dejo, No. Luzma. Buenísimo lo que dices, y de hecho, hagamos un versus, ¿no? Yo tenía una profesora de matemáticas, me has hecho acordar, que cada vez que acertaba me decía que era brillante, ¿no? Y yo me la creía realmente, y creo que eso a mí me ayudó a querer el curso, porque no era la mejor del salón, o sea, nunca, pero esa motivación, esa confianza que de pronto el docente deposita, ¿no?, en cada uno de sus estudiantes, puede realmente hacer la diferencia entre un niño motivado y un niño que definitivamente no va a aprender, aún así tenga las capacidades, porque en realidad no necesariamente estamos hablando de capacidades aisladas. Las capacidades se inyectan de energía cuando nosotros hablamos con sostenimiento, cuando nosotros miramos a estos estudiantes y cuando les damos el espacio que ellos necesitan en ese momento, ¿no? Entonces, creo que es eso, es darles una mirada que de pronto no tienen en casa o de pronto no tienen con el grupo de amigos, porque son entornos que, si bien no siempre podemos controlar, sí creo que podemos hacer algo y tenemos un poder enorme como personas que tienen contacto con estos niños por tantas horas, ¿no? Y nada, voy a seguir un poco con cómo seguimos manifestando esto, porque creo que
acá a veces no nos podemos dar cuenta que un niño está siendo violentado, sino hasta que manifiesta otras cosas, como por ejemplo, no sé, de pronto es agresivo, es violento, o deja de ir a clases porque pierde la motivación por algo, o estos niños de pronto, o estos adolescentes se topan con sustancias psicoactivas y las empiezan a consumir. Si son a veces un poco más pequeños, ¿no? La alteración en el control de esfínteres, mal carácter, autolesiones, angustia, ansiedad. El niño no duerme o duerme demasiado, también nos dice algo. Se aíslan, ¿no? Dolor corporal, o regresan a un comportamiento un poco más infantil, o tienen conductas de riesgo. Creo que todos estos son llamados, ¿no? de ayuda. Y nosotros como docentes somos un factor protector, somos acá los que podemos intervenir, y no hablo necesariamente de mover piezas dentro de un contexto, sino hablo simplemente de escuchar, mirar y sostener. Eso es lo que nosotros podemos hacer cuando de pronto no tenemos todas las herramientas para poder actuar. Sí nos tenemos a nosotros mismos como herramientas para poder prestarnos a nuestros estudiantes, para que se sientan mejor y finalmente puedan llegar a este objetivo de aprender, pero aprender para la vida. Esa persona que te dijo que sacarte un 10 en un examen es lo peor, eso es satanizar el error, y al final eso también influye en el autoestima, influye en la seguridad del niño y en algún punto también violenta, ¿no? su propia seguridad, su propia sensación de autoeficacia. Entonces también es muy importante transmitir eso, que mediante el error no estamos criticando, no estamos violentando, sino estamos intentando que se aprenda. Y el aprendizaje, pues, es parte de nuestra tarea. Vamos a hablar un poquito sobre estadísticas que son bastante fuertes, a mi parecer, pero son reales, ¿no? Son cosas que pasan en nuestro país y a lo que nosotros no podemos darle la espalda, porque es algo que sucede día a día. Por ejemplo, en el 2019, 6 de cada 10 niñas y niños de 9 a 11 años fueron víctimas de violencia, ya sea psicológica o física, en su hogar. Y 7 de cada 10 adolescentes entre 12 y 17 años también fueron víctimas de violencia en su hogar. En el 2019, cabe recalcar que estos niños, estas niñas y estos adolescentes iban al colegio presencialmente. ¿Qué pasará ahora que están en el hogar donde fueron víctimas de violencia? ¿Este número incrementa o no? Eso es algo que podríamos pensar al día de hoy y entender de que esto es más común de lo que pensamos y necesitamos cada vez más ojos sobre esto y más conciencia para poder hacer realmente un cambio. Por ejemplo, en el 2020, en la línea 100, tenemos números inmensos de consultas atendidas por violencia. En infancia, por ejemplo, 12.537. En la niñez, 15.584. En los adolescentes, 8.129. Y en los adolescentes tardíos, casi jóvenes ya, 7.666. Y hay algo importante acá. Son consultas atendidas, son llamadas hechas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un gran porcentaje de llamadas que no se hicieron. Hay un gran porcentaje de casos que no se atendieron porque no fueron denunciados, porque no fueron vistos, porque no se les dio la importancia que necesitan, y esos casos al final calan. Entonces, si estos números son fuertes, imaginemos la realidad, el número real, que definitivamente es bastante más que lo que se atendió, ¿no? En el 2020, además, de enero a diciembre, se atendieron más de 35.661 casos de adolescentes por violencia psicológica, física y sexual. Si se dan cuenta, la violencia psicológica está con números un poquito más altos, ¿no? Es una violencia que en algún punto se puede detectar cuando la persona manifiesta que se siente mal, ¿no? Pero hay un montón, por ejemplo, de casos de violencia física y sexual que no se denuncian o no se comunican porque eso rompería con la estructura familiar. Y como les dije, dentro de la cultura también hay muchas ideas arraigadas y eso afecta en cómo es que nosotros podamos abordar los casos de violencia, ¿no? El acoso sexual, por ejemplo, de forma virtual, aumentó en un 73% en el 2020. Todos ya saben que en el 2020, en el mes de marzo, inició
la época de pandemia, y definitivamente estos números se vieron exponenciados por ese sobreuso de las redes, ¿no? Que es necesario, pero como les dije, también es necesario tener un cuidado especial sobre estos medios, ¿no? Y en el 2021, algo más reciente, 4.149 niñas, niños y adolescentes son atendidos por violencia, aproximadamente 133 casos al día. Y en el 2021 recién estamos empezando el mes 7. ¿Eso qué quiere decir? Que los casos van a seguir subiendo. El porcentaje en realidad es altísimo. Somos un país con un alto índice de violencia y es justamente a lo que nosotros queremos llegar. ¿Cómo hacemos desde nuestro rol para poder beneficiar a todas estas personas que en algún punto son violentadas? ¿Qué hacemos para que su bienestar pueda subir, ¿no? Pueda incrementar? Y como ya les he hablado de un montón de tipos de violencia, manifestaciones, también creo importante hablarles sobre las consecuencias, sobre todo esto que deja la violencia en las personas. Hay diferentes aspectos que se ven afectados, ¿no? El primero es el desarrollo social y emocional. ¿Por qué? Porque la exposición al maltrato, ya sea personalmente o verlo, ¿no? Presenciarlo durante la infancia o la adolescencia, puede llevar a problemas en la formación de relaciones familiares y sociales positivas. Si ustedes recuerdan, les hablé de cómo es que los niños ensayan en el colegio muchas cosas, ensayan vínculos. Si nosotros les demostramos que los vínculos son agresivos y no son seguros, ellos probablemente construirán en un futuro vínculos agresivos y poco seguros, salvo que nosotros le podamos demostrar lo contrario, ¿no? Puede generar mayores niveles de agresividad y comportamientos externalizantes. ¿Qué quiere decir? Comportamientos hacia afuera, ¿no? Que todo lo que tenemos, todo eso guardado, empiece a salir y salga sin necesidad de tener cuidado por el otro. Y acá lo importante es ver hasta dónde cuidamos al otro, ¿no? Hasta dónde llegamos, cuál es nuestro límite. Y también podría generar mayores dificultades, pues, en generar lazos sociales de calidad, más allá de que sean... estamos hablando de lazos que tengan de por medio habilidades para la vida, que tengan respeto, comunicación asertiva, que puedan trabajar en equipo, que hablen de empatía. Todo esto se ve afectado directamente por la violencia. En la salud mental, porque las diferentes formas de exposición, ¿no?, a la violencia se van a asociar con algunos desórdenes a nivel mental, ¿no? Pues podemos hablar de la depresión, podemos hablar de la ansiedad, podemos hablar del estrés postraumático y podemos hablar también de un sentimiento de humillación, ¿no? De sentirse disminuido y sentirse expuesto también. Hablamos también del consumo de sustancias, porque uno dirá a veces como, pero si la violencia fue física, ¿por qué esto lleva a que se consuman sustancias? En realidad tiene que ver con tener comportamientos que sean de peligro para nuestro propio bienestar. Cuando el bienestar ha sido violentado, ¿sí?, cuando el bienestar ha sido sobrepasado, ya no hay este límite entre lo que me hace bien y lo que me hace mal, ¿no? Entonces, ahí empieza el consumo de alcohol, tabaco, drogas, y esto en realidad también podría funcionar como una manera de inhibirme, ¿no?, de todo lo que me está pasando y pues evitar todo este dolor, ¿no? Y es importantísimo esto porque nosotros formamos niños que luego serán adolescentes, que luego serán jóvenes y luego adultos. Y si esos niños empiezan a generar estos pensamientos respecto a conductas que son peligrosas para ellos, esto va a seguir incrementando hasta que ellos sean jóvenes y adultos. Y cuando sean adultos, dentro de la sociedad, van a seguir teniendo estas conductas. Y ahí es cuando tenemos dolores y problemas dentro de la sociedad, porque hay cosas que no se manejaron desde que fuimos pequeños. Y ahí está un montón nuestro campo de acción, ¿no?, como docentes. En la salud física, creería que a veces es evidente, ¿no?, este rubro en el tema de consecuencias, pero no solamente con la violencia física, sino también, por ejemplo, el sentirnos mal, ¿no? El sentirnos mal, me duele la cabeza, me duele la espalda, los hombros. Podemos también incluso tener comportamientos sexuales de riesgo. Estos niños, estas niñas que fueron violentados, de pronto en sus próximas relaciones
tienen comportamientos sexuales de riesgo, sin cuidado previo. ¿Por qué? Porque no hubo esta educación en donde prima el bienestar, donde prima la seguridad de uno mismo. Y además, el cuerpo también se va desgastando y eso hace que genere otro tipo de enfermedades, ¿no? Podemos hablar de enfermedades a nivel de alimentación e incluso se han hecho estudios donde se demuestra que las células de nuestro cuerpo envejecen. Es como si se expusieran constantemente a un entorno que las maltrata, ¿no? En algún punto a nuestras células, y nosotros estamos hechos de células, y eso hace que nosotros también, pues, tengamos efectos a nivel de salud. Y en la economía, aunque no lo crean, es una consecuencia bastante como importante. ¿Por qué? Porque las personas que fueron maltratadas durante la niñez y la adolescencia van a tener estrés a nivel financiero, ¿no? Y eso los va a hacer tener problemas a nivel económico, ¿no? Los adultos que han sido abusados de niños o de adolescentes tienden, por ejemplo, a tener menores niveles de educación, pierden la motivación para educarse, para aprender y dejan el colegio. Al tener menores niveles de educación, pues pierden la posibilidad de tener mayores niveles de empleabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que son menos contratados, menos empleados. Los salarios son más bajos y son menos activos en todo el tema laboral y social, y eso hace que, en comparación a los adultos que no fueron violentados o que no presenciaron violencia, pues estén en desventaja, ¿no? Entonces, estamos hablando de fenómenos, ¿no?, diferentes que afectan en todas las áreas del ser humano, ¿sí? Y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todo esto realmente sea una herramienta para generar un plan de acción para que nosotros como docentes podamos ser esa persona que identifica, esa persona que es más consciente, esa persona que percibe lo que está pasando y hace algo al respecto y habla? Porque el no hablar también va a hacer que los efectos se perpetúen, ¿no? Entonces, es ahí lo importante de la adolescencia. Entonces, dejo a Maca para que nos cuente qué podemos hacer como docentes en este caso, ¿no? O en diferentes casos de la vida. Gracias, Luzma, en verdad, buenazo todo lo que dices. Creo que es importante a veces parar, por eso en verdad me encantan estos espacios, porque nosotros como educadores vivimos a tope, ¿no? Vivimos full, haciendo mil cosas a la vez, y parar, a hablar y a reflexionar acerca de estos temas es realmente valioso y realmente importante y necesario para nuestra profesión y para cumplir con nuestra responsabilidad, porque yo siempre digo, el maestro tiene un poder enorme. Tenemos el poder de verdad cambiarle la vida a cientos de niños, ¿no? Y cambiársela para bien o cambiársela para mal. Entonces, como dice el tío de Spider-Man, siempre el gran poder viene con gran responsabilidad, ¿no? Tenemos esta gran responsabilidad como maestros, como educadores, de hacerlo bien, de hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, desde nuestro rol, en realidad, debemos apuntar a ser un factor protector, ¿no? Como bien ha descrito Luz María, muchas veces nuestros estudiantes vienen de contextos violentos, donde el colegio es su lugar seguro, ¿no? Entonces hay que tocar eso con mucho amor, ¿no? Y con mucha responsabilidad. Estar abiertos a escuchar, sin juzgar al otro, ¿no? A veces estamos cargados de trabajo, por supuesto, y tal vez no nos damos ese tiempo de escuchar, de fomentar el diálogo, ¿no? Y finalmente, ese diálogo, esa escucha, ese espacio de conversación es nuestra forma de generar vínculos, ¿no?, con nuestros estudiantes. Y el vínculo docente-estudiante es muy poderoso. O sea, yo sigo hablando con profesoras, profesores que realmente tuvieron un impacto importante y positivo en mí. Y los recuerdo todo el tiempo, ¿no? Yo salí hace muchos años del colegio y me sigo acordando de esas profesoras, de esos profesores que realmente me dieron una educación para crecer, ¿no? Me enseñaron para la vida. Cuando vemos un momento de violencia, un acto de violencia, avisar también, porque es
es válido no saber qué hacer también. Entonces también nosotros a veces como docentes pensamos pues que somos superpoderosos y no es así. A veces también es pedir ayuda a un superior, a un director, a otro docente. Por eso yo soy de las que pienso que deben haber espacios de conversación entre docentes para que entre docentes también se ayuden los unos con los otros, ¿no? Y estar atentos, estar muy atentos para que haya una detección, o sea, el detectar de forma temprana, ¿no? Porque a veces dejamos pasar mucho tiempo y a veces es muy tarde, ¿no? Hay niños que se terminan suicidando por acoso. Entonces, no, esto no es broma, es real, es importante y es preocupante. Nosotros, como docentes, dejar de lado la idea de que únicamente estamos ahí para enseñarles temas académicos, como ya lo dije anteriormente, ¿no? Estamos ahí también como soporte, como apoyo y como esta fuerza que le da voz al estudiante, que empodera al estudiante, que le da recursos al estudiante para salir adelante, más allá que solamente hacer bien una prueba estandarizada, ¿no? Y nosotros como docentes también tenemos este rol de ser guía, ¿no? Es líder. Para mí el liderazgo no es obligar a alguien a hacer algo, ¿no? El liderazgo es ser guía, ser ese ejemplo a seguir para las personas que nos siguen. ¿Mm? Y actuar en base también a las habilidades para la vida, ¿no? Si le pedimos a un estudiante que se comunique asertivamente con otro o que sea empático, pues nosotros también nos toca demostrar cómo es esa comunicación asertiva, cómo es esa empatía. Nosotros somos herramientas de aprendizaje para los niños también y es importante reflejarlo, ¿no? Antes de pedírselo sin darle siquiera el ejemplo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y a veces es complicado, ¿no? ¿Cómo fomentar una cultura de paz? Ahí la palabra paz se ha desaparecido, pero algo debe haber pasado a la hora de pasarlo de una computadora a otro, pero debemos tener como objetivo fomentar esas culturas de paz, esas culturas de armonía, porque pensemos que en cualquier persona, incluso un adulto, o sea, ¿cuándo somos nosotros mismos? ¿Cuándo sacamos nuestra mejor versión? ¿Cuándo llevamos nuestro mayor potencial adelante? Cuando nos sentimos en armonía, cuando nos sentimos seguros. Y para lograr esto, por ejemplo, tenemos que permitir la expresión de emociones, ¿no? Si vemos a un niño molesto o a un niño que por ahí que está distraído, en vez de decirle, oye, este fulano, este castigado, o atiende, o tú nunca atiendes, capacitarlo y decirle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando que cuando te hablo estás mirando a otro lado? ¿Qué está pasando que estás llegando tarde a las clases? O ¿qué está pasando que no me cumples con tus tareas? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte a ti, para acompañarte en tu proceso de aprendizaje? Muchas veces simplemente decimos el que no presta atención y no entrega tareas es el vago. Y de pronto está viviendo un huracán de cosas o está frustrado porque no entendió o lo que fuese. Entonces, tener estos acercamientos mucho más humanos es sumamente importante. Y además eso ayuda también a fomentar un espacio de empatía, ¿no? Hablarle a los chicos no solamente de, no sé, de las células en la clase de biología, sino acerca de lo importante de la empatía para entender las emociones humanas, ¿no? Y fomentar eso dentro del aula. Si vemos, por ejemplo, que un estudiante agrede a otro estudiante también, ¿no? Tratar ese tema, no solamente ponernos una venda en los ojos. Detectar activamente las clases de violencia también, no dejarlos pasar, sino tratarlos, fomentar vínculos positivos, evitar los prejuicios. Y los prejuicios como seres humanos que somos están en el día a día, lamentablemente están y es difícil evitarlos, pero eso se trabaja. Así como la persona que quiere, no sé, correr la maratón, tiene que salir a entrenar, porque si no, no la hace, nosotros como docentes también tenemos que tratar estos temas. Mediar entre estudiantes o entre compañeros y generar espacios de diálogo que tengan al respeto como sustento, ¿no?
cuando hay un problema, visibilizar estos problemas, pero con respeto, y no solamente poner sobre la mesa el problema, sino proponer soluciones a esos problemas. Como dice Luz María, trabajar habilidades para la vida de forma transversal. Y importante, y yo sé que es complicado, yo sé que es una labor aparte, y en fin, pero rechazar cualquier acto de bullying o acoso es inaceptable, inaceptable que en un ambiente de aprendizaje, en un colegio, se den casos de bullying o de violencia, y acuérdense que la violencia no es solamente tirarle un puñete o sacarle un cuchillo a alguien. La violencia puede ser verbal, puede ser, como dijo Luz María, quitarle el habla a alguien, puede ser agruparse un montón de niños y contra un par de niños, ¿no? Y los profesores muchas veces estamos ahí, mirándolo, y somos testigos, ¿no? Y esto es una cosa global. Esto pasa en colegios privados sumamente buenos, ¿no? Y sumamente famosos y con un montón de reputación. Igual pasa, igual hay bullying, igual hay violencia. Y eso es inaceptable y tenemos que comenzar a cambiar, porque no vamos al colegio solamente para aprender temas académicos, porque por eso estamos como estamos. Y si de verdad nosotros queremos un mundo mejor y queremos acabar con los dolores de la humanidad, como lo son la corrupción, la violencia, el machismo, etcétera, tenemos que comenzar a trabajarlo desde las aulas, porque si no, estaremos apagando incendios y seguiremos en este círculo vicioso, ¿no? Ok, salimos a marchar para reducir la violencia contra la mujer, pero ¿y qué estás haciendo con los niños? Porque si a los niños, a las niñas, no le cambias el chip y no los educas de otra manera, estos niños van a ser adultos violentos en el futuro y nunca acabaremos con el problema, y por eso es que tenemos esta bola de nieve que sigue y sigue y sigue el círculo vicioso. Entonces, es momento, ahora justo, celebremos el Bicentenario del Perú y celebrémoslo con un cambio en este pensamiento y en esta forma de educar, y comenzamos a educar para la vida, porque es grave lo que está pasando y tenemos que girar la educación hacia una mucho más emocional y humana, que forme mejores personas. Así que, bueno, también hay estrategias en el aula, ¿no es cierto? Como por ejemplo proponer trabajos grupales, proponer también trabajos personales para trabajar la autonomía, crear proyectos creativos también que motiven a los estudiantes y que los ayuden a desarrollar habilidades positivas, trabajar por proyectos donde, por ejemplo, se valide los gustos y las motivaciones de los estudiantes, ¿no? Donde se trabajen los temas de forma transversal, generar experiencias de aprendizaje vivencial, porque aunque ustedes no lo crean, ustedes dirán, oye, pero ¿qué tiene que ver esto creativo con la violencia? Si tú tienes a un niño motivado por aprender, motivado por trabajar en equipo, motivado por averiguar sobre nuevos temas, ¿no? Que se adaptan a sus motivaciones, probablemente vamos a tener también a niños más abiertos a trabajar en espacios de armonía o a buscar espacios de armonía. Y para buscar espacios de armonía necesitamos, claramente, vivir en armonía, ¿no? Y trabajar nuestras propias habilidades para romper con este círculo violento que muchas veces nos azota como sociedad. Y escuchar siempre a los estudiantes, ¿no? Escucharlos a ellos. Muchas veces por frustración vienen los actos de violencia. Entonces es importante escucharlos, que se sientan comprendidos, ¿no? Y motivados. Y nosotros ser esa apertura que a veces no consiguen en otros entornos, ¿no? Creo que más allá de tener una estrategia solamente para eliminar violencia, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en estrategias para generar paz, para generar respeto, para generar armonía. La violencia en realidad no se elimina, no se erradica haciendo leyes en contra de la violencia solamente. Se hace formando personas que no consideren la violencia como un medio para solucionar sus problemas, ¿no? No consideren la violencia como un medio para relacionarse. Y para no considerarla como un medio válido, porque definitivamente es una manera de
pasar el límite que pone la otra persona, creo que tenemos que empezar a formar niños, como dijo Maca al inicio, más humanos, porque al final podemos ser sumamente letrados, estudiados y podemos tener muchos conocimientos, pero si esos conocimientos no los usamos de la manera más humana, entonces ¿para qué realmente estamos aprendiendo? ¿Para qué realmente nos estamos formando? ¿No? ¿Para generar violencia con todo lo que sabemos o para generar espacios de paz, espacios de respeto, ¿no? Y por eso es que proponemos espacios donde los niños y adolescentes colaboren entre ellos, para que aprendan a trabajar en equipo. La comunidad es un equipo finalmente, la sociedad es un equipo, ¿no? Y el país también. Exacto, y las familias son un equipo también, y ahí me gustaría responderte, Maruja, gracias por tu pregunta, por tu comentario. Y claro, Maruja pone, la escuela de padres, ponderar siempre la igualdad, los docentes tenemos la facilidad de llegar a los padres de familia. Y por supuesto, claro que sí, creo que has dado en un punto estratégico también de toda esta estrategia, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a los papás, porque los papás son parte del equipo. Es como jugar un partido de fútbol sin la mitad de los jugadores. No, nos van a ganar de todas maneras, nos van a meter gol, ¿no? Entonces, es importante también tener estrategias que involucren a los papás y no solamente, por ejemplo, invitándolos a la escuela, a que reciban charlas, etcétera, sino involucrarlos en proyectos, en investigaciones o tareas que se les den a los chicos o proyectos que se les entrega a los chicos, pero con la participación de los papás. O, por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre, ¿no? Se le ha hablado al estudiante acerca de la empatía y entonces el estudiante tiene que dar una clase sobre la empatía a sus hermanos o a sus familiares y hacer no sé, una pancarta en familia, lo que fuese, pero que involucre también a los padres de familia, porque es un trabajo en conjunto. Y eso es algo que tratamos mucho de trabajar en MAP, ¿no? Un trabajo en equipo, literal. Y el trabajo en equipo también es una habilidad blanda, ¿no? Entonces, involucrar a los padres de familia para que esto sea algo, finalmente, que se trabaje en comunidad, ¿no? Porque es la comunidad entera la que tiene que estar alineada para salir adelante como país, ¿no? Y esto en todos los países, ¿ah? Yo esto lo veo de forma global. Son las comunidades que tienen que cambiar para que en conjunto, poco a poco, como mundo, vayamos cambiando, ¿no? Y acercándonos a ese mundo que queremos tener finalmente, ¿no? Que es un mundo pacífico. Exactamente. Siempre buscar fomentar estos vínculos seguros, ¿no? Y si los niños, las niñas lo tienen con nosotros, pues también nosotros lo podemos tener con los padres y demostrarles a los padres que pueden confiar en los docentes. Y así, en un equipo, todos los integrantes confían en los demás porque conocen que tienen capacidades para poder lograr algo, ¿no? Y creo que por muchos años se tira la pelota entre los docentes, los padres, los docentes, los padres, y en realidad no se trata de tirarnos la responsabilidad, ni de simplemente dividirla por aspecto emocional y aspecto académico, sino trabajarla de manera integrada. No hay parte académica si no hay parte emocional, y no hay parte, pues, de formación como personas si es que no tenemos también conocimientos que nos ayuden a seguir surgiendo, a seguir creando y a seguir inventando, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de una persona como un ser integral y no como un ser dividido en funciones de educación. La formación es al 100%, ¿no? Y debe ser integral. Y para eso vamos a hacer una pequeña actividad en la que busco que más allá de, digamos, hacer una actividad relacionada con el tema, es una actividad relacionada con nosotros, con cómo nos conectamos con nuestro cuerpo, con cómo reconocemos y somos más conscientes de todo lo que sucede con nosotros. Y de hecho es una actividad que, si ustedes gustan, también pueden replicar con sus estudiantes, porque, como les dije, el primer paso para poder nosotros resolver algo es tener conciencia de que eso está sucediendo. Y a veces hay algo de lo que nosotros no somos tan conscientes y que lo damos por sentado, y es nuestra respiración. Nuestra respiración es algo que sucede todos los días, ¿no? Y a veces no
no incorporamos eso, ¿no? Y simplemente seguimos respirando y seguimos andando en todo el ajetreo. Y la respiración es un medio también para representar calma en nuestro cuerpo. Es como un mensaje que le enviamos al cuerpo para eso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que se llama respiración 478, en la que les voy a pedir que se conecten con ustedes mismos, porque hemos visto un tema bastante pesado, ¿no? Es bastante fuerte, son estadísticas que han sido abrumadoras también, ¿no? Porque estamos viendo la realidad de nuestro país, la realidad de las comunidades en las que podemos nosotros vivir. Y esta respiración se basa en que nosotros inhalamos por 4 segundos, retenemos el aire por 7 y exhalamos en 8. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver estos tiempos? Y es que en realidad nos hace cada vez más conscientes de cómo entra el aire a nuestro cuerpo, se queda y lo botamos. Para eso les voy a pedir que estén en un lugar cómodo, que se sienten cómodos y que empiecen a estirar un poco su cuerpo y que sean más conscientes de todo esto que tenemos. Porque no solamente nosotros llegamos a nuestros alumnos por nuestra voz, llegamos a ellos por toda la comunicación que tenemos gracias a nuestro cuerpo, por esas miradas, por esa postura relajada con la que nosotros mostramos apertura. Y a veces en este mundo que va tan rápido, nos sentimos un poco tensos, no estamos así. Y este ejercicio de respiración de pronto nos puede ayudar a ser más abiertos, a mostrar más apertura, a bajar un poco esa tensión y presentarnos a nuestros estudiantes o a los padres de familia como una persona receptiva. Los voy a invitar a los que quieran, cierren los ojos y empiecen a respirar calmados. Empiecen a hacer respiraciones un poco más prolongadas, más largas. Primero respiremos y empecemos a reconocer cómo es nuestra respiración, cómo va nuestro corazón, cómo se está como oxigenando nuestro cuerpo. Una vez que sigamos respirando, ¿no? Y seamos más conscientes, les voy a pedir que inhalen el aire por 4 segundos. Yo los voy a contar. Que lo retengan por 7 y luego que lo boten en 8. Bastante más prolongado de lo que nosotros recogimos el aire. Vamos a empezar. Inhalamos por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo empezamos a botar en 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya que sabemos cómo es la dinámica, ahora, para poder relajarnos un poco más y conectarnos más, voy a poner una música suave y vamos a ser aún más conscientes. Vamos a volver a hacer el ejercicio de respiración. Recuerden que esto es algo que pueden replicar con diferentes personas y ustedes mismos en diferentes momentos. Entonces vamos a poner la música, la vamos a empezar a escuchar y vamos a respirar nuevamente con conciencia. ¿Sí? Empezamos a respirar. Inhalamos. Exhalamos. Y vamos a volver a inhalar por 4 segundos. Inhalamos 1, 2, 3, 4. Retenemos por 7, mientras que ampliamos todo nuestro cuerpo. Lo estiramos. Retenemos el aire. Y ahora botamos el aire despacio. Suave. Le vamos diciendo a nuestro cuerpo que está calmado. Que podemos hacer muchísimas cosas si es que estamos calmados y abiertos a hacer cosas. Vamos a hacerlo una vez más. Voy a contar nuevamente. Y les pido que se relajen lo más que puedan. Se enfoquen en esta respiración. Vamos a inhalar nuevamente por 4 segundos. Vamos a retener por 7.
Y vamos a exhalar por 8. Listo. Ahora vamos a respirar para ir cerrando este espacio. Vamos a volver a este espacio tan bonito en el que estamos compartiendo. Y quisiera dejarles una frase, ¿no? Que es que todos somos agentes de cambio. Todos podemos hacer algo, ya sea siendo un lugar de contención, una persona que escuche, una persona que de pronto avise que algo está sucediendo. De pronto podemos generar técnicas de comunicación en el aula, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Siempre podemos hacer algo porque somos parte del mismo equipo. Y nosotros como MAP nos aliamos con todos los docentes justamente para eso, para que sean con nosotros aliados en el cambio, aliados en girar la educación y hacerla más emocional y humana, para que lo académico no se quede solo, sino que complemente a todos los seres humanos que formamos día a día y a todos esos niños, niñas y adolescentes que crecen con nosotros. Les dejo algunas redes que tenemos nosotros para que puedan contactarse y recordarles, ¿no?, que tenemos una plataforma con muchísimas herramientas que no solamente son académicas, que justamente fomentan el desarrollo en diferentes áreas, porque todos podemos aprender. Hay infinidad de recursos. Y bueno, creo que ahora para cerrar este espacio vamos a hacer un espacio de preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Gracias, Luzma. Buenazo. Qué rico poder respirar así. Sí. Bien. El espacio de preguntas. Exactamente. En el chat hay dos preguntas, Macarena. La primera es, ¿cómo se asume el marco intercultural en la propuesta de ustedes? Sí. ¿Quieres responder eso, Luzma, tú? ¿Lo respondo yo? Como prefieras, Maca, si quieres. Mira, nosotros tenemos diferentes como aristas. Ahorita, por ejemplo, eso es un secreto, pero ya se los voy a contar. A fin de mes vamos a grabar toda la parte, no toda, pero una gran parte de nuestra malla de primaria en quechua, porque primero hemos comenzado a hacer toda la currícula nacional y nuestros cursos emocionales también y creativos en español, en castellano, ¿no? Pero ahora vamos a grabar todo en quechua. Estamos trayendo a docentes que trabajan en Ollantaytambo y estamos comenzando un proyecto súper bonito, educativo por allá. Entonces, estamos trayendo a docentes de matemáticas y de otros cursos, además de a psicólogos, para que nos hagan esta parte de primaria. Nos vamos a enfocar primero en primaria, aterrizado a diferentes, pues, zonas en comunidades rurales, donde se van a utilizar ejemplos específicos de la zona, porque muchas veces con las comunidades con las que conversamos precisamente nos dicen eso, ¿no? Oye, no necesariamente los programas que seguimos o los libros, los textos, se adaptan a los diferentes contextos. Entonces eso es un gran paso que vamos a dar. Es difícil, claramente, porque además vivimos en un país, en el caso de Perú, bastante intercultural, ¿no? Entonces estamos poniendo, por ejemplo, ya, el curso de cocina. El curso de cocina tiene la parte de la costa, tiene la parte de la sierra, tiene la parte de la selva. Y así estamos tratando de, por ejemplo, cuando hacemos música, distintos géneros de música de distintas regiones del país, y así poco a poco estamos tratando, pues, de adaptarnos a toda la riqueza que hay en este país, ¿no? Y creo que parte también de respetar esa diferencia, porque para nosotros la clave es no buscar que todos aprendan igual, no buscar que todos aprendan sobre lo mismo. Es entender de que la diversidad en algún punto nos hace a nosotros más personas aptas para resolver problemas con mucho más amplitud.
si tenemos personas que piensan diferente, que viven diferente, que han tenido experiencias totalmente distintas y que se han educado distinto, de pronto después van a ser adultos que puedan ofrecer a la sociedad soluciones distintas. Y eso es lo que buscamos. Nosotros no buscamos a personas o a adultos o adolescentes que produzcan lo mismo y que sean como una máquina, finalmente, ¿no? Nosotros buscamos a personas que rompan con lo tradicional, como lo dijo Maca inicialmente, y un poco romper con lo tradicional es empezar a pensar en que esta diversidad es lo más potente que tenemos, y como país, si hablamos de diversidad, entonces estamos hablando de una potencia impresionante a todo nivel, ¿no? A nivel de recursos, a nivel de personas, a nivel de cultura. Entonces, un poco todo esto comienza a raíz de conocerlo, ¿no? Creo que para respetar algo así, es importante también tener esa motivación por seguir conociendo, por seguir incorporando cosas y cambiar y modificar en función de lo que encontramos. No siempre nos podemos quedar en el mismo estándar, en la misma estructura. Tenemos que ir variando, porque es parte también de nosotros como sociedad seguir creciendo, ¿no? Y ahí van las políticas públicas, ahí va todo el tema arraigado en la cultura y la violencia intercultural, estamos hablando del machismo, del respeto, todo eso tenemos que ir adaptándolo a cómo nosotros vamos creciendo y respetándolo también, ¿no? Creo que recae mucho en eso el tema intercultural, el tema de reconocer nuestro país como algo valioso y algo a lo que nosotros nos tenemos que adaptar como educadores también. Y además ahí también agregar que, como les decía, ¿no? Nuestra plataforma es una plataforma viviente, es como abierta y la alimentamos de acuerdo a las diferentes necesidades que vamos encontrando en las diferentes comunidades que vamos visitando. No sé si me dejo entender. O sea, por ejemplo, vamos a Cusco y de pronto vemos una necesidad específica que no la encontramos en Piura, y en Piura encontramos otra necesidad. Entonces también la diversidad de cursos también promueven todo esto que estamos hablando intercultural, ¿no? Porque cada locación, cada comunidad, cada persona, o sea, cada región tiene necesidades diferentes, ¿no? Gracias. En base también a las estadísticas que han presentado, bueno, nos mencionan precisamente que son cifras alarmantes. Bueno, nos dicen, lamentablemente no vemos políticas públicas para frenar. Y les preguntan, ¿qué piensan del rol de los medios de televisión abierta hoy? Sí, ahí también es un tema enorme, podríamos hablar de esto un montón, pero yo sí considero que, a ver, que si de verdad queremos mejorar este tema, queremos reducir la violencia, todos tenemos que poner nuestro grano de arena, ¿no? O sea, así como yo decía, por ejemplo, ¿no? La empresa privada y la empresa pública tienen que hacer sinergias, tienen que hacer alianzas y trabajar de forma alineada. Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad enorme, ¿no? Tienen que comenzar a hablar de cosas también, por ejemplo, los noticieros, ¿no? Noticias positivas también. De verdad que los noticieros a veces ya no dan ganas ni de prender la tele. Entonces, eso, por ejemplo, en los noticieros, o promover programas educativos, pero que no solamente te informen, sino que te den estrategias, ¿sabes? ¿Cuántas veces, por ejemplo, como papás, yo tengo los 2 hijos que ya conocieron por fotos, ¿no? ¿Cuántas veces como papás decimos, oye, de pronto me estoy volviendo violento con mi hijo, no necesariamente pegándole, pero gritándole porque perdemos el control, no sabemos qué hacer? Y de verdad necesitaríamos, no sé, una asesoría en crianza positiva, por ejemplo, un acompañamiento, pero nadie nos los da. Qué bonito sería que la tele lo diera, por ejemplo, ¿no? O ahora que todo es virtual, ¿no? Desde el Estado, ¿no? Tienen una oportunidad enorme para comenzar a trabajar estos temas también. Si ya estamos aprovechando la tele para educar, no solamente pues me eduquen en triángulos notables, sino también eduquemos en valores y eduquemos en este tipo de cosas, ¿no? Además, creo que todos somos al final medios de comunicación, ¿no? Si bien conocemos a los medios que son la tele, la radio, creo que nosotros como personas somos medios que podemos llevar cosas a otros grupos, a otras personas, ¿no? Y a veces la información sobre crianza positiva, sobre diferentes tipos de herramientas,
solamente están para las personas que puedan de alguna manera buscarla por mucho tiempo y no son accesibles para todo el mundo. Entonces, no estamos hablando solamente ay, sí, existe la información. Estamos hablando de qué tan accesible es esta información para todo el mundo. Y parte de que sea accesible también somos nosotros, ¿no? Hacerlo accesible para todos, no en un lenguaje complicado, porque no es la realidad. Lo importante es que sea aplicado en la vida cotidiana. Lo importante es que, claro, la teoría es linda, pero ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo la hacemos realidad? ¿Cómo hacemos que el Perú se llene de contenido positivo, ¿no? Empecemos no solamente, claro, evidenciemos los casos de violencia, evidenciemos todo esto que perjudica en algún punto a la sociedad, pero no solamente demos la información. ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro rol, no? Y creo que varias personas aquí han preguntado, ¿y cuál es el rol, no? Y creo que es ese, ser este medio de comunicación que diga las cosas practicando también lo que queremos. Gracias, Luz María. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, el Currículo Nacional de Educación Básica contempla varios aspectos mencionados en la presentación. Desde su experiencia, ¿qué creen, sienten o han evidenciado que hace falta? ¿El factor docente, el ministerio o las familias? Mira, yo creo que en verdad, como dije, o sea, dividir es un poco complicado. Yo creo que cada actor tiene un rol, ¿no? Un rol, una responsabilidad. Sí, yo en verdad creo que el ministerio está mejorando un montón, de verdad que tienen programas sumamente interesantes, sumamente potentes, pero claro, es difícil llegar a todos, nuestros niños, a todos nuestros docentes, más hablando, por ejemplo, de la geografía, ¿no? Que tiene el Perú, ¿no? Es bien diversa por los distintos lados del país, ¿no? Eso por un lado. Y claro, la idea puede ser linda, pero hay que ejecutarla bien. Y teniendo en claro que el docente es la columna vertebral, ¿me entienden? Entonces, tenemos que tener a nuestros docentes bien capacitados, ¿no? Con estrategias claras, con estrategias concretas, con innovación, capacitarlos en realidad en metodologías que están funcionando en diferentes partes del mundo, por ejemplo, y no basta con decir, ok, miren, ahora las clases quiero que sean más emocionales, por ejemplo, ¿no? Es como, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo fomento esos espacios de diálogo? ¿Cómo fomento esos espacios, ¿no? Emocionales, por ejemplo, dentro de las aulas? Entonces, la capacitación docente, para mí, es fundamental. Por eso yo vivo enamorada de la capacitación docente, porque un docente puede llegar a 2000 vidas, o sea, millones de vidas, ¿no? Y entonces eso tiene una gran responsabilidad, pero también gran responsabilidad por parte del Estado, ¿no? ¿Qué les estamos dando a nuestros estudiantes? Infraestructura también, o sea, ¿cómo vamos a pretender, ¿no? Que el estudiante aprenda bien en un lugar donde ni siquiera hay desagüe, o donde la pared se cae a pedazos. Entonces, es una serie de cosas y por eso digo, yo no creo que el Estado solo lo logre. Es el Estado, es la empresa privada, es la sociedad en general. Somos todos nosotros, es cada ciudadano que desde su posibilidad tiene que poner de su parte, tiene que poner su grano de arena, porque la educación nos compete a todos, no solamente al profesor, no solamente al director, no solamente al UGEL y no solamente al ministerio. Porque pensar en eso es no querer ver la realidad. Y hay mucho por hacer, y es imposible que solamente estos factores lo logren. Y para que las familias también estén comprometidas, porque también Danilo menciona a las familias, justo por eso se tiene que hacer algo mucho más común, ¿no? Mucho más integral. Gracias, Macarena. No sé si tendrán otra pregunta. Recordarles también que el link de asistencia está en el chat. Bueno, agradecerte, Macarena. Voy a dar paso en un momento a nuestra relatora del aula, que es la profesora Oliva Margarita Ita Alvarado, de la Institución Educativa San Isidro de la provincia de Recuay, región Ancash, maestra rural con más de 30 años de servicio a la comunidad y miembro del Comité Directivo de la Comunidad Ser Maestro e impulsadora de este presente Congreso Internacional. Oliva, los dejo con ustedes.
Tu micrófono está apagado, Oliva, me parece. Oliva, está apagado tu micrófono. Creo que no le funciona. Parece. Oliva. Quizá puedes escribirnos por el chat, Oliva. Sí, Oliva, de repente nos puedes escribir por el chat, no se te oye. Sí, nos va a escribir por el chat. Bueno, mientras que Oliva soluciona el problema, yo quería aprovechar también para desearles un feliz Día del Maestro, porque de verdad que para mí el día más importante del año, nosotros, o sea, los educadores, somos el sustento, ¿no? Los cimientos de los países. Creo que esta pandemia lo ha puesto más en evidencia que nunca. Y yo siempre digo, ¿no? El ser maestro es un privilegio, es una responsabilidad. Y es ese arte de dedicarte a enseñarle todo lo que sabes a alguien, ¿no? A compartir todo lo que sabes para que esa persona sea mejor que tú, ¿no? Y eso, en verdad, es una maravilla y tienen toda mi admiración y me encanta haber podido estar aquí con Ser Maestro, con esta red maravillosa. Sigan girando vidas, sigan cambiando el mundo, porque eso es lo que hacemos los educadores. Cambiamos el mundo con nuestro trabajo. Yo sé que hay días complicados, yo sé que hay días que no nos queremos levantar de la cama, que ya estamos hartos, que estamos cansados, que el niño se porta mal y lo que fuese, pero de verdad que hay que seguir adelante porque esta es una labor muy noble, ¿no? Una labor muy noble que es la que puede cambiar el mundo, ¿no? Y hacerlo un lugar mejor. Gracias, Macarena. No sé si me escuchan ahora. Ahora sí. Oliva. Ay, Dios, bueno, no sé. Discúlpeme, por favor. Ha sido el problema del micrófono de la computadora. Fíjese también, en este momento estamos tratando de controlar las emociones, ¿no es cierto, Macarena? Controlando las emociones. Fíjese, nos ha dado una gran muestra de experiencia con todo lo que viene haciendo Macarena y todo su equipo a través de MAP, y también es parte integrante de Ser Maestro. He tenido la oportunidad de entrar muchas veces a sus talleres, con el que en las 2 primeras oportunidades pues tuve que llorar porque realmente perdí a mi padre en esas circunstancias. Y gracias al apoyo de todos los que están aquí presentes, de su equipo, nos apoyaron a mí y a otras compañeras. Y esto es Ser Maestro, tratando de inspirar a más gente, ahora en el marco del segundo Congreso Internacional de Pedagogía, Nueva Ruralidad y Desarrollo Docente. Ay, gracias. Igual, de ser maestro para todos ustedes, Maca. Y realmente nos vuelve a unir porque estamos trabajando en función a que debemos llegar nosotros como comunidad a gran cantidad de maestros a nivel Latinoamérica. Eso es la perspectiva que tenemos. Y seguramente lo estamos haciendo con las diferentes actividades que hemos tenido durante la mañana, la tarde y hasta ahora. Fíjese, dice, queda lo mejor para la última hora. Y eso estamos haciendo ahora juntamente con Juanita. Seguramente que ella también está feliz de haberlos escuchado a ustedes. Claro que sí. Seguramente también muy convencidos están nuestros participantes. En ese sentido, me toca hacer las conclusiones
como parte de toda esta programación desarrollada con mucho cariño para todos ustedes. Dice, ¿no? Reflexionar sobre la construcción de una cultura de paz es uno de los objetivos principales que la educación de calidad debe potenciar en un Estado de Derecho donde las diversas manifestaciones de violencia estructural, directa y cultural afectan a la niñez, a las mujeres y a la juventud, poniendo en peligro la dignidad y la vida, condicionantes de los derechos humanos a la construcción de una sólida cultura de paz. Y eso que realmente nos está llevando a experimentar todos los días los últimos acontecimientos que viene ocasionando en la ciudad de Lima, y a nivel nacional, ¿no? A nivel Latinoamérica, incluso a nivel del mundo. Por ello es que es necesario plantear una educación para la paz como un proceso pedagógico que posibilite espacios de aprendizaje y nos permita a la vez desaprender la violencia y vivenciar a plenitud la paz en las relaciones humanas. ¿Cuánto debe costar desaprender la violencia, Macarenas? ¿No? Seguramente en tus próximas exposiciones nos vas a tener que responder esa pregunta. Una educación para la paz como proceso de transformación, inicialmente a nivel individual, para renovar la esperanza, reconocer la autonomía, fomentar el derecho a la vida, pensar en la ternura y ser personas solidarias, ¿no? En ese contexto, nuestra estimada Macarena, con todo su equipo, nos ha compartido una linda experiencia bajo el enfoque de educar para la vida, que a través de 3 pilares desarrollan en los talleres MAP durante 15 años en diferentes espacios a lo largo del territorio nacional, bajo programas sincrónicas y asincrónicas, buscando girar la educación hacia una más emocional, humana y creativa, que forme mejores personas para así construir una mejor sociedad. Interesante los principios, la filosofía que tiene MAP, y que seguramente MAP significa la sigla de su nombre, que es en persona, ¿no? MAP personalizada, o más MAP personificada. Y considerando que las habilidades blandas, o también denominadas transversales o socioemocionales, que impulsan la inteligencia, que fomentan la comunicación y la relación efectiva de una persona, en MAP trabajan la empatía, la motivación, el respeto, la tolerancia, la escucha y comunicación. Sin embargo, estamos nosotros viviendo una situación de convulsión, como que estamos demostrándonos la política o personas que nos demuestran en la política, donde la violencia infantil también y de los adolescentes es latente y permanente en sus diferentes formas, que vienen afectando al desarrollo social y emocional, la salud mental y física también de toda la población escolar. En ese sentido, que los maestros tenemos el rol fundamental de transformar esa realidad. Fíjese qué gran responsabilidad, y que sea dicho de paso que hoy día estamos celebrando el día clásico del Día del Maestro. Pues a todos ustedes, Macarena, y la persona de ti, a todo el equipo, felicitarles por todo ese trabajo que se viene desarrollando. Los maestros hacemos corazón, ponemos ese corazón en la mente de todos los niños. En ese sentido, me gustó esta frase donde ellos ponen, ¿no? Que en este mundo de inestabilidad, dicen, ¿no? La lectura, la escritura y la aritmética son importantes. Solo si sirve para formar más humanos. Y efectivamente, eso es cierto. Voy a escribir un artículo sobre esto. Gracias, Macarena, por darnos esta oportunidad. Y frente a esa realidad, ¿qué hace MAP? ¿No? Enfoca su mirada en lo siguiente. Si queremos acabar con los dolores de nuestra sociedad y la humanidad, comencemos con la educación emocional. Importante lo que nos dice, ¿no? Casi como un principio, una filosofía y obligatoria.
Si queremos un mundo sin violencia, comencemos por una educación preventiva, prospectiva y cooperativa, lo que nos falta mucho, ¿no? Si queremos trascender, necesitamos una educación más humana, con rostro humano. Que la escuela tenga ese rol protector en la prevención de las emociones y fomentar cultura de paz. Fomentar una escuela que promueva el desarrollo de habilidades para la vida de modo transversal. Y todo lo que ustedes han hablado, pero me hubiera gustado escuchar, Macarena, sinceramente, que una persona, un niño, si viene con esos problemas psicológicos a la escuela, ¿cómo nosotros en la zona rural, qué es lo que hacemos? Nosotros trabajamos con proyectos de innovación. Entonces, creamos espacios de aprendizaje para que el niño se sienta acogido y también a la vez cambia su modo de pensar. Al menos por ese instante se olvida de las situaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo he creado un proyecto integral, se denominaba Desarrollando Cultura Ambiental a través del Sistema Agroecológico Escolar. Y tenían varios espacios de aprendizaje. Y estos niños, pues, pasaban de un lugar a otro, pues, pasaban toda la mañana allí, y por lo menos durante ese tiempo se olvidaban del problema. El problema era volviendo a casa. Algunos no querían irse, porque, pues, se enfrentaban a una situación difícil. Entonces, frente a todo eso, también una de las alternativas son proyectos de innovación y el enfoque ambiental, que muy bien también has tratado respecto a la interculturalidad. Me encantó. Y en realidad, como ustedes dicen, todos somos agentes de cambio, aliados en la educación, porque juntos sí podemos, Macarena. Entonces, creo, el día de hoy ha sido un día de inauguración del Congreso, del segundo Congreso Internacional, con grandes perspectivas, con grandes aprendizajes a la vez. Yo agradezco a AMAP que no se alejen de nosotros y estemos también juntos, aliados en la educación. Gracias, Juanita, gracias, Macarena, y a todos nuestros participantes. Sí, gracias. Gracias, Oliva. Dejo tus palabras, Macarena, o a los miembros de tu equipo. Luzma, dale. Gracias, gracias. Antes de que ya Maca cierre este espacio tan bonito, tenía dos cosas que decir, ¿no? La primera es que ser maestro es ser humano y ser vulnerable también con nuestros alumnos. Y hay algo que tú dijiste, Oliva, que era, ¿qué hacemos nosotros, no? Cuando el niño viene así, le damos unos minutos de una realidad diferente. Y esa es precisamente la acción. Eso es, en realidad, ese es nuestro granito de arena. Y creo que hay que ser conscientes de lo mucho que puede cambiar el mundo de ese niño o esa niña con esos minutos de cambio, con esos minutos de vínculo seguro y con esos minutos de escucha. Entonces, nada, creo que de hecho su organización Ser Maestro va con eso, ¿no? Es serlo realmente, serlo en todo sentido, serlo en todo momento y serlo con todos los estudiantes que pasan por nuestras aulas. Y para llevarnos un poco también de ustedes, nosotros preparamos una pequeña encuesta para recoger temas de interés. Nos gustaría siempre adaptarnos a lo que nuestros docentes nos piden, porque creo que en una alianza y en un equipo es importante escucharnos, ¿no? ¿Qué necesitamos y qué podemos dar? Entonces, dentro de nuestras posibilidades, quisiéramos darles algo que se adapte a ustedes, algo que a partir de conocerlos podamos brindarles. Voy a pasar por el chat un form pequeño. Les agradecería que los que puedan lo llenen para que nos den un poco su perspectiva respecto a esto, qué temas les gustaría tratar, porque estamos en constante cambio y como MAP nos comprometemos en girar absolutamente todo, ¿no? En girar todo y hacerlo cada vez más cercano y en ser un equipo con ustedes y en ser aliados. Entonces, nada, ahí les dejo el enlace para que nos puedan dar sus comentarios, para que nos puedan dar más ideas, porque de eso se trata, de recoger ideas buenas, potentes, de todas esas personas que se involucran día a día con los niños y las niñas,
y hacer el mundo de la educación algo mucho mejor, mucho más potente y seguir impactando vidas. Así que nada, los dejo con Maca y ha sido un gusto también poder estar con ustedes y compartir sobre estos temas y escucharlos también. Gracias, Luzma. Y en verdad, gracias a todos los que están acá. Gracias a Ser Maestro, como dije al inicio, es una red maravillosa que a mí me fascina. Y quisiera terminar con una frase. No es mía, no es mía, es una frase que me encanta, que dice que uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos, ¿no? Y es eso, o sea, finalmente es eso. Nosotros, nuestra profesión contribuye más al futuro que cualquier otra profesión, ¿no? Así que seamos conscientes de eso, celebremos eso hoy día, que es el Día del Maestro, celebrémonos. No importa si estamos solos, no importa, hay que celebrar, pongan música, tomen algo, lo que quieran, algo rico, prepárense, lo que fuese, pero celebremos eso y sigamos construyendo eso que somos, porque un maestro enseña más por lo que es que por lo que dice en una clase, ¿no? Y los niños aprenden de eso, aprenden de lo que ven, de lo que el docente emana, ¿no? Entonces, nada, festejémonos, feliz día para todos y sigamos construyendo ese liderazgo, ¿no? No hay un manual para ser maestro perfecto, así como no hay un manual para ser un papá o una mamá perfecta, pero yo creo que todos aquí compartimos algo, ¿no? Es esa pasión, es ese corazón que busca compartir al otro, ¿no? Compartir con el otro. Y eso, si se dan cuenta, no lo tiene todas las profesiones. Nuestra profesión es absolutamente maravillosa. Así que muchísimas gracias y espero verlos pronto en cualquier otra oportunidad. Gracias Macarena y a todo el equipo de MAC que nos ha acompañado esta noche, en nombre de nuestra comunidad Ser Maestro, por compartir con nosotros tan importante tema presente en nuestra sociedad y que como docente es necesario, como ustedes dicen, educar desde la prevención de la violencia hacia una cultura de paz, ¿no? Educar, como dijeron, es una tarea exigente, ardua, que exige paciencia, creatividad, pero sobre todo el amor, ¿no? Como mencionaba hace un momento ustedes, es decir, saber que el otro tiene un bien que tienes que ayudar a descubrir y hacer crecer. Muchísimas gracias a todos los presentes y feliz día del maestro. Chao, gracias. Gracias, nos vemos, un abrazo.